Nezahualcóyotl paseaba. Coxcacuaco es el nombre más antiguo de este lugar. Viene de Coscatl, Cuauco. Coscatl es collar. Cuau es águila. Y Co, lugar del águila de collar. Pero ¿cuál es el águila de collar? Si ustedes investigan algún día con detenimiento por internet, en una revista especializada en naves, verán que el águila de collar es el águila real. Es un águila de color plumaje oscuro, pero exactamente en el cuello tiene plumaje dorado. Entonces, los que le pusieron el nombre a este lugar estaban certificando que aquí hubo en algún tiempo águilas reales. Coscatl, collar, Cuau, águila, Co, lugar del águila real. Ese es el significado del nombre, y hasta la fecha tiene el río que pasa aquí, es el río Coscacuaco. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer nombre que tuvo ese lugar? Coscacuaco. En los jardines de Coscacuaco, como así se dice que Nezahualcóyotl paseaba por los jardines de Coscacuaco hasta llegar a Texcochilco. Ya tenemos el primer nombre. En el siglo XVI, en 1565, un español de nombre Juan Velázquez le pidió al rey de España permiso para poner aquí una fábrica de telas. Se le concedió. Entonces, ¿cuál es la fecha más antigua que tenemos registrado que aquí hay una fábrica, un espacio, un edificio? 1565. Pero, ¿por qué ahí? Ahorita que subamos a la parte superior, vamos a ver una casa, o más bien ya no la vamos a ver. Vamos a ver el espacio donde antes había una caída de agua. Yo todavía la conocí hace 50 años. Ay. Tengo 67 años. ¿Hace 16 años? Exacto, tenía 17 años cuando qué bien, sí, muy bien. Bien. Entonces, aprovechando esa caída de agua, porque antiguamente con la fuerza del agua se movían unas ruedas para que provocasen la energía para trabajar esos molinos, esos espacios se llamaban obrajes. Pues bien, en 1600 decíamos, ya estamos hablando de que aquí ya está una fábrica, es un espacio, y sería hasta el año de 1600 cuando ya cambia la labor de fabricar telas para producir la harina de trigo. Ahora, ¿por qué harina de trigo? Antes de la llegada de los españoles, nuestro pueblo consumía solamente tortillas de maíz. Pero sí está correcto lo que dices tú, ahorita vas a ver por qué. Tortillas de maíz. Tiene una nueva cultura y nos trae la cultura del trigo que nosotros no conocíamos. Entonces se empieza a sembrar en la zona de Texcoco trigo. Repito, trigo que nosotros no conocíamos. El trigo llega a molerse aquí para mandarlo a las primeras panaderías que hubo en la Nueva España, por ahora Ciudad de México. También en Texcoco hubo panaderías. Entonces nos empiezan a enseñar a comer el pan de trigo. Años después, cuando los españoles se van hacia el norte, hacia Chihuahua, Durango, Coahuila,
allá no se consumía la tortilla, eran pueblos bárbaros que no conocían la tortilla. Llegan los españoles allá, y como allá no hay la fuerza, no hay la popularidad de las tortillas, ellos producen, como decía tú, tortillas, pero de harina. Por eso en el norte se come la tortilla de harina. O sea, en el norte no conocían la tortilla de maíz. Son los españoles que ya aprendieron cómo se hace la tortilla y llevan el trigo, trajeron el trigo, le enseñan a los ahora estados del norte a consumir la tortilla de harina. Es por eso que allá está la tortilla de harina, no se consume mucho acá. Pero regresemos a este lugar, se llama la hacienda de Coxcacuaco. Cuando produce la harina, se llama hacienda de Coxcacuaco, como decíamos al principio. Pero hubo un año, allá por 1730, 1740, que el dueño de la hacienda se llamó Flores y Valdés. Entonces le cambian el nombre Hacienda de los Flores, por el apellido, no porque haya flores. Entonces, cerca de 50 años se llamó Hacienda de los Flores. Repito, el apellido del dueño, Hacienda de los Flores. Con el tiempo, alguien le llamó Hacienda Molino de Flores, teniendo que ser Molino de los Flores, el apellido. Entonces se llama Molino de Flores. El Molino de Flores, este nombre, data del siglo XIX y todo el siglo XX y hasta la fecha. Entonces ya sabemos el porqué del nombre. Por cierto, cuando vengan otras veces aquí con sus familias, de paseo, no se les olvide recurrir al señor administrador, aquí a nuestro buen amigo Bernardino, que viene también a estar con nosotros y darles la bienvenida. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias. Bueno, ahora, cada hacienda, esta es una hacienda muy antigua, cada hacienda tenía un santo patrono. El santo patrono de la hacienda del Molino de Flores es San Joaquín. Es San Joaquín, pero como que ese señor no se parece a San Joaquín, el que está ahí, mire. Ese no. Lo que pasa es que el dueño de la hacienda quería tanto su nombre y a su santo patrono que mandó poner San Miguel, porque se llamaba Miguel Cervantes y Estanillo, uno de los dueños. Entonces, la figura que ven ahí es San Miguel Arcángel, que es el nombre que tenía el dueño de la hacienda, Miguel Cervantes y Estanillo. Pero el verdadero santo patrono es San Joaquín. Vamos a caminar. Antes quiero decirles que la hacienda, es importante que como niños lo sepan, tuvo 3 formas de trabajo. La primera, fábrica de telas. Las telas que se hacían aquí, antiguamente, ahora hay aparatos muy modernos para plancharlas, apretarlas, vamos a decirlo así. Pero en esa época no lo había. Entonces las telas mojadas, después de que salían del telar, las mojaban y las ponían encima de una madera, mojadas. Y ya mojadas, con un palo las bateaban. Esto es, les pegaban, las bateaban para apretarlas. Y entonces, como las bateaban para apretarlas, al lugar donde lo hacían le pusieron batán. Un batán es donde se batean las telas para apretarlas. Bueno, la hacienda, que alguna vez, si lo permiten sus papás y quienes los dirigen, vayamos a conocer las haciendas del batán, lo hacemos en otra fecha, para que vean otro espacio histórico. La hacienda del batán pertenecía aquí al Molino de Flores. Son las telas que aquí se producían, las llevaban al batán a batearlas. Repito, ¿qué es un batán? Donde batearlas. Entonces, ¿cuál fue la primer ocupación aquí? Fábrica de telas. La segunda,
Panadería. Fábrica de harina para la panadería. Ay, casi. No, ahí vas bien, bien, usted no se preocupe. Y la tercera fue también aquí productor de pulque. Por eso el Tinacal es la última construcción que se hizo ya a fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, cuando esto era fábrica de telas, ese edificio no existía, ¿eh? Cuando es fábrica de harina, o molino de harina, por eso se llama molino, tampoco existía ese tinacal. Ese gran tinacal quiere decir casa de tina, por eso es tinacal. Cali es casa en agua, y tina, a donde se guarda, recipientes donde se guardaba el pulque. Por eso cuando se guarda el pulque se llama tinacal, que quiere decir casa de tina. Ahí se producía el pulque, entonces lo dejaban fermentar. Imagínense qué calidad de pulque se producía. Mataban una res, le quitaban la piel a la res, y con toda la piel, más o menos este espacio que guarda aquí, se hacía un cuadro de madera, le pegaban la piel, le ponían patas a esta altura, y quedaba una tina de pulque de su tamaño, del tamaño de la res. En esa piel llamada odre, en ese odre se metía el pulque, se dejaba reposar 2 días. 2 días. Y ese pulque fermentado en barricas lo mandaban a la estación. Porque quiero decirles, joven, que a ver, ustedes que hay, así quedan las tías, vengan para acá. Sí, este era... Antes sí servía, ahorita ya no está todo. Es que es muy caro la manutención de un reloj, es muchísimo, muy caro y de mucho cuidado. Bueno, fíjense bien, esta vía llegaba a Texcoco, se llama vía angosta, pero sorpréndanse, esta vía tenía 5 plataformas o 5 carros. La primera era donde iba la máquina, pequeña, pero había la máquina. La segunda y la tercera, pero la segunda era para llevar 10 pasajeros. Ahora hay muchas combis que nos traen al molino. No, en esa época nada más eran 10 pasajeros. Y las otras dos llevaban barricas de pulque. De aquí se iba, no precisamente por la carretera que conocemos, sino de este lado. La vía entraba por lo que hoy se llama la colonia Valle de Santa Cruz, por donde está el Colegio Infantil. De ahí hacía curva para irse hacia la estación. En Texcoco hay una calle que se llama Calle del Volador. Esa calle era la calle del tren, por eso está en curva. Porque un tren no puede dar vuelta en la esquina, tiene que tener su curva. Y si nos vamos imaginariamente a caminar por esas calles, jóvenes, la calle del Volador tiene curva, porque era la curva donde entraba este tren pequeño. En la esquina de la estación ahora hay una farmacia. Con la imaginación quiten esa farmacia y ahí está la curva donde entraba el tren a la estación de Texcoco. ¿Quieres preguntar? No, la vía solamente eso queda, mira. Y hasta allá la quitaron. Solamente está la que está dentro de la estación. Las vías que entran a una estación grande como Texcoco se llaman espolones. Entonces el espolón de la vía de la vía que llegaba a la estación, que venía al Molino de Flores, salía por la calle del Volador. Ahorita precisamente tiraron una casa en esa esquina de González Ortega. Hagan de cuenta que la tiraron para que veamos exactamente la curva que hacía. O sea, con el tiempo consiguieron casas y le quitaron la curva a la vía que llegaba hasta allá. Hacía, les aviso que hacía 3 paradas, ¿eh? No como ahora que le decimos a la combi, bájeme aquí me bajo, ¿verdad? No, había 3 paradas. Xocotlán,
Santa Cruz y San Juanito. Y el molino de flores. Era la estación final, el Molino de Flores. Vamos a pasar ahora para que conozcan, o quizás ya lo conozcan, el espacio central de la casa habitación de los dueños de la finca.